Saluda pues, Juanita. Un saludo especial para todos. Les esté muy bien, lleno de la gracia, la fuerza, el poder y el amor de Dios. Muy bien, muchas gracias, mi amor. Un saludo muy especial para todos, como lo acaba de decir pues mi pequeña Juanita. Qué alegría estar con ustedes en este espacio, compartiendo la palabra de Dios, reflexionando en torno a todo lo que Dios nos enseña por medio de la Sagrada Escritura. Quiero que nos ubiquemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 27. Dice literalmente: en aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó Jesús a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que eres Juan Bautista, otro que eres Elías, otros que uno de los grandes profetas. Tomando la palabra, Jesús les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro inmediatamente respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Comenzó a instruirles Jesús y les decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y los escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se los explicaba todo Jesús con mucha claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a todos los discípulos increpó a Pedro, diciéndole: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como hombres y no como Dios. Quiero que hagamos un breve análisis entonces de este texto bíblico tan lindo a la luz de las Sagradas Escrituras y del magisterio de la Iglesia. Unos breves elementos importantes para nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento personal. Número 1, la pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Jesús hace esta pregunta no porque a Jesús le importara mucho el que dirán, porque poco le interesaba esto, sino porque él quería que los discípulos tuvieran claridad sobre la identidad, vocación y misión de él. Repito, Jesús hace esta pregunta porque él quería que sus discípulos tuvieran mucha claridad sobre su identidad, vocación y misión. Hoy en mi oración de la mañana reflexionaba y meditaba sobre esto. Me preguntaba: bueno, Jesús, ¿y quién eres tú para mí? Hoy me hice como esa reflexión de pensar en la situación de los discípulos en ese momento. Y pensando en cada una de las etapas de mi vida, lo primero que se me venía a la mente eran mis orígenes. Y concluía que inicialmente Jesús para mí fue protector, fue auxilio, debido a que mis orígenes fueron un poco traumáticos, una violación, un embarazo no deseado, donde mi mamá me ocultó en el vientre durante 7 meses por miedo, por angustia, por temor, por muchas cosas. Pese a esas circunstancias, ahí estuvo Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, como protector amoroso, acompañando y cuidando todos esos procesos de gestación en medio de una situación tan difícil. Pero seguía mirando mi vida, mis etapas, y pensaba en mi niñez y en mi infancia, y concluía que Jesús para mí en esas etapas fue amor encarnado. En cuanto que tuve unos abuelos, unos tíos y unas tías que me dieron todo el calor de una familia que requería. En medio de mis carencias afectivas, emocionales, de la ausencia de mi padre y la muerte temprana de mi madre cuando solo tenía 5 años, Dios me cobijó, me arropó con una familia que me dio entrañas de amor y de misericordia. Entonces Jesús fue para mí amor encarnado en esos brazos, en esa familia, en esos abuelos, tíos y tías que me dieron tanto amor. Pero mirando ya más adelante, etapas posteriores como mi adolescencia
y mi adultez, concluía entonces que Jesús ha sido para mí médico del alma y del cuerpo. ¿Quién ha sido Jesús para mí en mi adolescencia y etapa adulta? El médico de mi alma y mi cuerpo. Médico del alma, en cuanto a que cuando me he inclinado al pecado en actos de rebeldía y desobediencia, en medio de la aflicción, sufrimiento y consecuencias que ha traído a mi vida el pecado, de rodillas le he rogado que por favor me libere, me sane, me saque de esa esclavitud que se llama pecado, y Él me ha liberado. Entonces ha sido el médico de mi alma, pero también ha sido médico de mi cuerpo, porque como lo he contado en tantas ocasiones, a mis 14 años una terrible enfermedad me hizo buscar a Jesús con todo el corazón y pasar de una religiosidad tradicional a un encuentro con Jesús, donde no solo me sanó de la enfermedad que estaba padeciendo en ese momento, sino que me permitió tener un encuentro de amor profundo con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen María, y a partir de ahí tener una experiencia profunda de Dios. Entonces ha sido médico del alma y médico del cuerpo. Pero ¿quién ha sido Jesús para mí? Me seguía revisando las etapas de mi vida. Ha sido el gran liberador y sigue siendo el gran liberador. Fue un gran liberador cuando en medio de mis grandes vacíos de autoestima cometí el terrible error de idolatrar seres humanos. Y entonces empecé a buscar en los afectos humanos la felicidad, la plenitud de mi ser, y no me quedó sino dolor, aflicción y angustia. Ahí nuevamente le rogué a Jesús de Nazaret que me ayudara a salir de esas cárceles, de esas prisiones afectivas en las que caí, y Él me liberó. Tuve que pagar un precio en sufrimiento, en dolor, en lágrimas, pero finalmente fui libre por la gracia del Señor. ¿Quién es Jesús para mí? Podría decir en términos generales. Para mí Jesús es el que me enseñó el sentido de la vida, porque por medio de Jesús pude descubrir mi verdadera vocación como evangelizador, bajo los carismas concretos de la predicación y la oración. Son los carismas que Él me dio: orar y predicar, apoyado de una formación profesional en teología y viviendo plenamente mi estado de vida como casado y padre de mi querida Juanita y mi Josué. Entonces Él me ayudó a encontrarle el sentido a la vida, mi vocación de vida, en la cual soy muy feliz, no sin ausencia de dificultades, con problemas propios, pero soy feliz en la vida que escogí, en la vocación que elegí. Ese es Jesús entonces para mí, lo puedo definir desde esas perspectivas. Un segundo aspecto que quiero que meditemos es la respuesta de los discípulos a la pregunta de Jesús. Ellos respondieron que unos decían que Jesús era Juan Bautista, que era Elías o uno de los grandes profetas. Esto nos da a entender entonces que la respuesta de los encuestados, ninguna fue negativa. Todos tenían un alto concepto de Jesús, y aunque la mayoría aún no sabían que era el Hijo de Dios, el Mesías, sí estaban convencidos por los milagros que veían y la personalidad de Jesús. Estaban convencidos de que Jesús era un personaje extraordinario con una comisión muy especial por parte de Dios. Y es que es verdad, Jesús es extraordinario y quiere hacer nuestra vida extraordinaria. Además de eso, tiene una comisión muy importante de parte de Dios, y es hacer que nosotros nos enamoremos profundamente del Padre, del Espíritu, del reino de los cielos y del mismo Jesús. Y no se dará por vencido hasta que no nos logre seducir y enamorar. Como dice el Cantar de los Cantares: sedúceme y enamórame de ti, Señor. Tercer aspecto que quiero que reflexionemos: la respuesta de Pedro cuando Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Definitivamente fue una moción del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. En otro texto bíblico nos dirá que Jesús lo felicita y le dice: dichoso tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre celestial, el Espíritu del Padre. Pero entonces Pedro reconoce a Jesús como el Mesías, pero no entiende el proyecto de Dios para Jesús,
Repito, Pedro reconoce a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, pero no entiende el proyecto de Dios para Jesús. Y es que nosotros podemos llegar a creer en Dios, Padre, Creador de cuanto existe. Podemos llegar a creer en su Hijo amado Jesucristo. Pero otra cosa muy distinta es entender y obedecer el plan de Dios para con nosotros por medio de Jesús. Repito, Pedro reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, pero no entendió la voluntad de Dios en Jesús. ¿Podemos nosotros reconocer a Dios como creador, a su Hijo amado Jesucristo, creer en el Espíritu Santo? Pero otra cosa más allá de reconocer es entender y obedecer la voluntad de Dios en nuestra vida a través de Jesús de Nazaret. Cuarto punto de reflexión. Dice el texto que Jesús comienza a indicarles que va a sufrir mucho, que va a padecer por cuenta de los sumos sacerdotes y otros líderes religiosos, que finalmente va a ser ejecutado y va a resucitar al tercer día. Cuando Jesús les narra esto, nos dirá esta cita bíblica que Pedro se opone radicalmente y le dice, no Señor, yo no lo permitiré. Y Pedro no lo hizo en un acto de maldad, de pecado, fue un gesto de amor. Quería proteger a Jesús, pero a veces hasta con los mejores gestos y las mejores intenciones nos equivocamos. Y aquí Pedro recibe una de las exhortaciones más fuertes que narran los evangelios que realiza Jesús. Le dice, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Tú no piensas como Dios, sino como hombres. Pedro vivió aquí una situación muy difícil. Entonces, analicemos qué ocurrió. Pedro habló como quien no entiende correctamente los designios de Dios. Y es que si no entendemos los designios de Dios, deberíamos ser más prudentes en hablar, más lentos en escuchar, como dice Santiago. Pedro pensaba que la muerte de Jesús, su martirio, era innecesario y por tanto debía impedirlo a toda costa. Pedro ignoraba totalmente que la muerte de Cristo era necesaria para la gloria de Dios, para la destrucción de Satanás y la salvación de los hombres. Y es que, como dice el libro de Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso debemos pedirle a Jesús que nos conceda la gracia de salir de la ignorancia, de conocer la voluntad de Dios, los designios de Dios. Finalmente le dice Jesús a Pedro, tú piensas como hombre y no como Dios. Y es que Pedro pensaba que el reino de Dios Jesús lo iba a implantar liberándolos de la opresión del pueblo romano que los explotaba y los oprimía. Y el reino de Dios Jesús no lo venía a instalar o instaurar desde lo político o militar, sino desde lo celestial y lo espiritual. Y es que el reino de Dios no se puede concebir en términos de fuerza material, dinero o sabiduría humana. Sería una locura. Y es que, en conclusión, pensar como hombres es contrario al pensamiento de Dios. Por eso dice el libro de Isaías claramente, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos. Pidámosle a Dios que nos ayude a sincronizar nuestra mente con la mente de Él, que tengamos los pensamientos de Dios. Te invito para que hagamos unos segundos de oración. Padre de amor, te damos gracias en esta hora por tu amor y por tu ternura ilimitada. Gracias, Señor, porque te manifiestas en nuestras vidas y porque nos das a conocer quién eres para nosotros. Ayúdanos para que no nos quedemos únicamente en un conocimiento externo de quién eres, sino que tengamos profundidad, hondura, conciencia clara de lo que vienes a hacer en nuestra vida. Ayúdanos, Dios de los cielos, por favor, danos la gracia para que en verdad nosotros podamos entender con nitidez el llamado que tú nos haces, Padre, a través de Jesús de Nazaret. Concédenos la gracia especial, Señor, la gracia sobrenatural de poder vivir una experiencia profunda de tu amor. Ayúdanos a saber quién eres, Jesús. Danos la capacidad de tener un encuentro profundo contigo.
Cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Danos, Señor, en esta noche tu amor, tu ternura, tu misericordia. Ayúdanos, Dios de los cielos, a entender cuál es tu voluntad y tu plan en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo y mil bendiciones para todos.